Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este ciclo de entrevistas que ofrece el canal de TV del diario digital Conclusión. Con ustedes para contarles qué es lo que está sucediendo, cuáles son los temas de prioridad y que establece la agenda parlamentaria, porque en términos legislativos cierto es que vienen pasando muchas cosas. Entre tantas cosas, el trabajo es una de ellas. Y esto es demasiado importante porque en el marco donde se van dando soluciones, lo que sí podemos visualizar es que si bien hubo leyes que apuntaron al tema del presupuesto, que es la que va a regular de alguna forma la distribución o las prioridades que el Estado establezca para generar bienestar en la comunidad, que no está solo vinculado con el ingreso en el bolsillo de un trabajador, pero sí con las condiciones ambientales, edilicias y de urbanidad que puede ofrecer un Estado que está presente y que dice de alguna forma que va a llegar no solo con políticas activas y proactivas, sino que también con la consideración en el marco de una propuesta de campaña en el cual un compromiso, si es que lo tiene el Frente de Todos, es de dar respuestas en todos aquellos lugares donde el Estado lo permite, donde el pueblo elige y donde también se van a establecer las prioridades a tratar en el marco de la pandemia, pero también pensando hacia el futuro. Nosotros creíamos muy oportuno y conveniente contactarnos con el senador Daniel Lovera. El senador Daniel Lovera es de La Pampa y es quien preside, o sea, es el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado de la Nación. El 30 de julio, Daniel Lovera tuvo una participación, diría, no voy a decir espectacular, pero sí muy bien fundada, desarrollada, abarcando criterios que tienen que ver prácticamente con lo que significa la condición humana. Y cuando decimos significa la condición humana, no nos estamos olvidando de que el trabajo es una condición esencial, prácticamente se ha convertido en constitutiva de la persona, porque cuando a veces a uno le preguntan, ¿y vos cómo te llamas tal? ¿Y qué soy? Y soy periodista, no dice soy un ser humano que vive en la República Argentina, dices, enseguida refiere a lo que uno cotidianamente hace, cuál es el vínculo social que uno establece en esta comunidad. Y como también queremos aclarar por qué la dimensión de lo que nosotros consideramos el discurso de Lovera, es porque un burro trabaja, un robot trabaja, o algún otro animal trabaja, o una computadora por sí misma a la noche cuando uno la deja, pero no son dignos. Un burro no es digno, un robot no es digno, una computadora tampoco lo es. Bueno, sí lo es el hombre y su obra. Y por lo tanto esa es la dimensión que se abordó. Y por eso yo le quiero dar la bienvenida, senador. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Aldo? Muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, aquí estamos, tratando de entrever, bueno, qué es lo que va a pasar hacia adelante con esta ley que usted defendió con mucha pasión, que tiene que ver con el teletrabajo, en el cual aclaró de que esto viene de alguna forma no a generar más teletrabajo, sino a regular. Bueno, ¿cómo fue este proceso, senador, si usted nos puede comentar? Sí, bien lo dijiste vos. O sea, en primer lugar, celebro que tengamos una ley de teletrabajo en medio de una crisis, en medio de una pandemia. Yo tenía la convicción y no estaba equivocado de que era necesario hablar del tema. Era necesario abordar el tema de la modalidad con la urgencia porque se estaba llenando de abusos y se estaba llenando de excesos. Y eso es lo que hizo posible que lográramos tener ley. Y el texto de la ley fundamental, o sea, a tal punto era necesario que en pocos meses, si bien había proyectos de ley desde el año 2002 Claro. presentados en el Congreso, el tema de la pandemia dio que entre diputados y senadores se presentaran 30 leyes de teletrabajo. Y en esas 30 leyes las juntamos a todas, si bien había algunas que no regulaban el teletrabajo, que no protegían, pero las juntamos a todas y nos juntamos con todos los sectores, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con el ministro Moroni, escuchamos a todos los representantes de los trabajadores, Uh-huh. escuchamos a todos los representantes de los empresarios, con algunos coincidíamos más, con otros coincidíamos menos. Yo me reuní con todos los que pidieron reunirse conmigo, inclusive le vuelvo, a la amplia mayoría de los que me reuní, Uh-huh. coincidíamos en el 80% de la ley. Bien. Obviamente,
hay temas centrales que no coincidíamos. Y acá quiero detenerme. O sea, algunos dicen, ahora terminó la ley, ya es ley. Dice, no hay que burocratizar ni complejizar el sistema que está funcionando y que no necesita regulación. Acá quiero decir tres cosas diferentes. Primero, sí, que es como decías vos, esta ley no le quiere poner trabas a nadie. A nadie que quiera generar empleo, esta ley no hace nada de eso. Estamos dándole un marco regulatorio de respeto por los derechos de quienes tienen que teletrabajar, que realizan nada más y nada menos que una tarea, la misma tarea, pero en un lugar distinto a la del establecimiento que realizan el resto de las tareas, y lo hacen mediante una tecnología. Digo esto porque algunos creen, y en eso defienden y discuten, que el teletrabajo es solamente aquellos que hace ya mucho tiempo teletrabajan en la Argentina, claro, que tienen, que trabajan en empresas de software, con multinacionales, que cobran salarios importantes, y está bien que así sea. Sí, claro. Me parece perfecto y en buena hora que vengan más empresas y que se le teletrabaje a ese nivel más y que haya muchos empleados y empleadas capacitados. Ahora, a esos trabajadores y trabajadoras con los cuales hablé, le dije que estaban equivocados con no pedir una regulación. Porque yo creo que todos y todas los trabajos deben estar regulados. Más allá que hoy tengan una gran demanda en el mercado. Claro. Pero deben estar regulados porque si algún día esa demanda desaparece, tienen que tener mínimamente reglas claras. Y en tercer lugar, porque ese es un pedacito de los teletrabajadores. Está el resto de esos teletrabajadores que la pandemia los obligó a ir a teletrabajar a su casa, sin regulación, nadie les preguntó nada, tuvieron que conseguir computadoras, tuvieron que ver cómo mejoraban el tema del internet, tuvieron que ver si tenían audio o no tenían audio. Estoy hablando que pasó miles de ejemplos, en todas las provincias argentinas. Claro. En La Pampa te puedo contar montones, que tuvieron que ir a pedir hasta en algunos casos alguna computadora prestada. Y que tenían que teletrabajar en la misma mesa donde toman el desayuno, donde hacen los deberes con los chicos, donde tienen que correr las cosas para todas las comidas, porque es la única mesa que tienen en la casa. Y cuando esos empresarios mostraban encuestas de la cantidad que quieren teletrabajar, bueno, esa gente, que es la que nosotros necesitábamos regular con esta ley, no son las que quieren más y más y más teletrabajar en esas condiciones. Claro. Por eso, sí, por esos abusos, sí, es que logramos que todas las fuerzas políticas, porque después hubo mucho lobby empresarial, y en ese lobby empresarial pasa esto de que hay un montón de opiniones posteriores a la ley. Pero la gran mayoría está de acuerdo con, ¿y por qué regular? Y porque si no se regula ocurren excesos y abusos como lo que te estaba contando. Claro, además otro de los objetivos, senador, tal vez sea la situación de colocar en situación de igualdad como trabajador con otros trabajadores que también tienen su propio convenio colectivo de trabajo, ¿no? Y en este caso era necesario remozar o incorporar a esta nueva normativa todo este mundo o este abanico de nuevos trabajadores que usted nos plantea, ¿no? Seguro, mira, la ley es muy clara, sí, no perjudica a nadie, no entorpece a nadie que quiera generar trabajo, sí, no es cierto lo que algunos dicen en algunos medios. ¿Esta ley qué hace? Dice que quienes teletrabajen gozarán de la igualdad de trato y de derechos que quienes trabajan en forma presencial. Eso es la columna vertebral de la ley. Bien. Dice, mire Aldo, si usted está trabajando en forma presencial en la empresa y la empresa le proporciona la posibilidad de ir a teletrabajar en su casa, la ley dice, si va a teletrabajar a su casa, tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones y el mismo salario que el que trabaja en forma presencial. ¿Qué hace la ley? Regula, que esto es lo que acordamos con toda la parte empresarial, claro, regula dentro de la ley de contrato de trabajo
las cosas mínimas y lógicas de respeto que debe tener, de dignidad cualquiera trabajadora, cualquier trabajador, Sí. y deja en manos de las convenciones colectivas y en algo tripartita, que es lo que tiene que pasar siempre, o sea, empresa, trabajadores y empresarios, a que regulen el resto de las cosas que faltan. ¿Por qué? Porque no son todas las actividades iguales. No es lo mismo un teletrabajador del sistema de medios que un teletrabajador del sistema del software, que un teletrabajador empleado de comercio que trabaja en un estudio contable. Claro, claro. Entonces, cada convenio colectivo, junto con la parte empresarial y con el Estado regulador, tendrán que acordar las cosas más finitas de cada actividad. Consagra el derecho a desconexión. Bien. O sea, es otra de las cosas que hace. Sí, nos o puede sea, contar más o está menos cómo bárbaro. la ley, sí. Usemos la tecnología. No está mal que usemos la tecnología. Bien. Usémoslo con alertas para que cuando a mí me toque la jornada laboral, la máquina me ponga cuáles fueron las alertas que yo tuve. No para que, si no tenemos desconexión, mi superior o mi jefe o mi compañero de trabajo que le dan una orden, sí, me tenga que mandar un trabajo, un correo o un WhatsApp cualquier día, cualquier hora. Debemos tratar de no fusionar más de lo que la tecnología hizo la vida privada, particular, familiar, afectiva con la vida laboral. Y esto es lo que hace la ley. Es un logro hacia adelante, digamos, ¿no? Porque al margen de algunos disgustos que por allí, o algún ruido que se produce producto de esta ley que ustedes aprobaron, no solo tiene en cuenta, digamos, lo temporal, sino también el futuro. Algo que también cuestionaron. Eso es lo que molesta. Bien. Eso es lo que molesta. ¿Por qué, senador, molesta tanto el futuro? ¿Y por qué molesta? Porque, a ver, la residencia de la parte empresarial o de las élites a modernizar a veces las legislaciones de los que menos tienen, siempre existió. Claro. Siempre existió. El motivo de esta reacción exacerbada da cuenta de que el teletrabajo, como bien lo sabíamos, es una parte del modelo del trabajo del futuro. Ese modelo de trabajo que querían imponer, y como empezó a tener un margen de aceptación importante esta modalidad, sobre todo en los jóvenes, sí. Sobre todo en mucho más mujeres que hombres, sí. Personas que optaban a trabajar esa modalidad en su totalidad o haciéndolo en una modalidad mixta a fin de poder compatibilizar esa vida laboral o la vida del hogar en el caso de mujeres con la vida laboral. Y esto generó una ventana de oportunidades para esos empresarios, para esas empresas, para reducir costos. Claro. Claro. Porque las tecnologías existían. Casi nadie las adoptaba, pero existían. La pandemia, ¿qué hizo? Terminó de disipar esas dudas, obligó rápidamente a la educación digital, que muchos no teníamos. Claro. Y el ejemplo es el ejemplo claramente es el Zoom. El Zoom existía. Claro. Ahora, las reuniones las seguíamos haciendo en forma presencial antes del COVID, y ahora estamos haciéndola bajo esta modalidad. O sea, yo ¿en qué coincido? Coincido que el mundo, si no se regulan las cosas, si hay un Estado regulador que es protector, no en contra de nadie, proteger al más débil, el mundo del trabajo está enfermo de fraude laboral, no de tecnología ni de robótica. Claro. La culpa no era de la tecnología. Acá la culpa es de algunos empresarios que quieren hacer un mal uso de la tecnología implementándola para precarizar el empleo. Y esto es lo que no estamos de acuerdo, y esto es lo que hace esta ley. Una ley de vanguardia, una ley de futuro, que lo que hace es no perjudica a nadie, solamente protege al más débil. Usted, como miembro del oficialismo, senador, le quiero preguntar esto. Esto es, se inscribe y se enmarca
digamos, en un plan o en un cuadro que está pensando el gobierno nacional, que es un dispositivo donde se vienen las medidas, se van a anunciar las medidas económicas, donde se generará seguramente proactividad para la creación de empleo a través del Procrear y otras medidas que van a ser para pymes. De cara al futuro, si bien hay gente que ya estaba en la modalidad de teletrabajo, prevé y a su vez se adelanta un paso en el sentido de todo este marco de medidas que va a anunciar el gobierno. Digo, porque en el presupuesto está la idea, en la ley de teletrabajo se mira el futuro y las otras medidas de la reactivación del mercado interno también hay futuro. La idea es, pero a ver, yo creo que sobre todo con esto post-pandemia, sí. Yo creo que la forma de salir adelante va a ser con trabajo digno, sí, con trabajo decente. No hay manera de salir adelante de otra forma, y yo creo que esto del aislamiento en el mundo y en la Argentina nos ha puesto a pensar un montón de otras cosas. Lo que hay que hacer es poner recursos para ver cómo se generan situaciones. Esta no es una ley que, como decías vos, que potencia la posibilidad de tener teletrabajo. Inclusive, cuando uno mira la investigación desde hace ya bastante tiempo y ahora en la pandemia, sí, que ha hecho el CIPEC, sí, y que dice que del trabajo total de la Argentina, de todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, si le restamos inclusive la parte de trabajadores estatales, o sea, el empleo público, porque esta ley es dentro de la ley de contrato de trabajo, solamente es para el empleo privado. En la Argentina, los que estarían en posibilidades del 100% de teletrabajar no llega al 23%. De la masa de trabajadores de la Argentina, del 100%. Y si a eso le sumamos los que yo decía que tuvieron que teletrabajar obligatoriamente por el aislamiento, sí, la mano no capacitada, la mano de obra no capacitada, no llega al 10%. No. Entonces, claro, ¿por qué es tanto revuelo con esta ley? Claro. ¿Sabes por qué es tanto revuelo? Porque molesta que esta ley motiva a la modernización, motiva a discutir el rol de las mujeres dentro de la economía. Claro. O sea, pueden teletrabajar en su casa, pero hay que respetar si tienen niños a cargo, hay que respetar si tienen adultos mayores. Eso molesta al empresariado. Molesta que los jóvenes con esta ley se van a estar dando cuenta que estaban precarizándolo. O sea, que está bien que sigan teletrabajando y que tengan con la nueva tecnología, pero que lo hagan dentro de las normalidades. Molesta que se hayan obtenido derechos. En medio de una agenda de crisis global en la Argentina se obtuvieron derechos. Claro. Esto molesta, o sea, cuando el resto de los países de la región aprovechan la pandemia para precarizar al máximo el empleo, en la República Argentina los trabajadores han obtenido más derechos. Claro. Y eso es lo que le molesta a un sector del empresariado. Se entiende. Ahora, ¿alguna reflexión? Está clarísima su exposición. Aprovecho la oportunidad, ya que lo encuentro, porque no sé cuándo nos vamos a volver a cruzar, al menos en forma presencial. ¿Cómo está viendo el devenir una vez producido ya una negociación con los bonistas, el tema de la deuda? ¿Cómo ve el marco general? Y, bueno, y para los trabajadores... La verdad, yo no soy economista, pero claro, cuando uno escucha y lee mucho y se pone a trabajar en las mesas de trabajo con los asesores que uno tiene, la verdad es un paso importante adelante. Bien. Y también lo mismo que esto que hablábamos, y hecho en el medio de una crisis. Claro. Porque Argentina, o sea, no podemos perder de vista que nadie sabía que iba a haber una pandemia en el mundo y en la Argentina. Sin embargo, nosotros a principios de año tuvimos que votar una ley de emergencia porque Argentina estaba en emergencia. Claro. Y sabíamos que había una deuda
que en la forma que estaba pactada era imposible de hacer frente. Imaginémonos, si era imposible de hacer frente, si hubo que votar una ley de emergencia, imaginémonos en el medio de una pandemia, post-pandemia. Entonces, que Argentina haya logrado esto no es un tema menor. Yo creo que deberíamos todos hacer votos de felicidad y apuntalar esto, porque todos necesitamos que a Argentina le vaya bien. No podemos, me parece que no está el mundo, mucho menos la República Argentina, en condiciones de tironeos políticos que son viables, que son lógicos y que seguramente se darán el año que viene en medio de un año electoral. Seguro. Pero no hay mucho margen para tirar de la soga en una situación que debemos poner mínimamente ejes centrales, debemos tener temas de Estado que debemos apuntalar todos para que de una u otra manera impulsar ese diálogo que necesitamos, ese diálogo tripartito entre todos los sectores, para garantizar una vida digna, una sociedad con justicia social realmente, con oportunidades para todas y todos los argentinos. Perfecto. Y la pandemia nos hizo mucho mal, pero también nos ayudó a repensar un montón de cosas. Ojalá que la gente en su conjunto logremos a todos a tener mucho diálogo y mucho respeto. Me parece que es la única manera de que podamos empezar a transitar un camino mejor en la República Argentina. Nos mira, senador, y ya la última a título de reflexión, 30 segundos, nos miran muchos trabajadores y jóvenes también, muchos de ellos. ¿Usted qué les diría a aquel que está pensando en tomar esta actividad, digamos, la del teletrabajo? Lo puede hacer con total normalidad. Lo que tiene que hacer es acercarse a la actividad que sea, lo mejor que le puede pasar a cualquier trabajador en el mundo, y cuando vamos a otros lugares donde no es tan fuerte esto que voy a decir, no la pasan bien. Lo mejor que le puede pasar a los trabajadores y a las trabajadoras es organizarse. Claro. Y los convenios colectivos son la herramienta más democrática que existe para poner equilibrio, para acortar esas brechas de desigualdad. Después podemos discutir si ese representante de ese sector está bien, está mal, y habrá que hacer lo que haya que hacer democráticamente, si no me gusta, para tratar de cambiarlo. Pero lo mejor que le puede pasar a un trabajador o a una trabajadora en Argentina es que tenga una negociación colectiva, que tenga representantes que cuiden sus derechos. Cuidando eso, me parece que todos aquellos que le ofrezcan teletrabajar y que vean que tengan las condiciones necesarias, lo pueden hacer, sobre todo quienes son los más jóvenes. Pero para el resto de los trabajadores y trabajadores que no tienen esa posibilidad de tener un espacio físico adecuado, no es fácil teletrabajar todo el día en su casa. Seguro, seguro. Bueno, lo tomamos y lo compartimos con la audiencia. Yo le quiero dar las gracias desde ya, senador, por su participación en este ciclo de conferencias. Seguramente va a haber más capítulos que tengan que ver con la participación de los legisladores en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y más equitativa. Por lo tanto, queda invitado para que en otra oportunidad, en un capítulo que tenga que ver con el trabajo y justamente en su condición de senador de la Nación y como presidente de la Comisión de Trabajo del Senado. Bueno, gracias, Aldo. Gracias por esta oportunidad. No, por Me favor. he sentido muy cómodo y a disposición cada vez que lo dispongan y lo necesiten. A disposición. Está muy, muy bueno estos tipos de espacios, que todos podamos decir lo que sentimos y las convicciones que tenemos cada uno. Y a trabajar todos por ver cómo rápidamente podemos sacar a Argentina adelante. Y yo le digo, senador, de acá nobleza obliga, porque usted cada vez que lo hemos cruzado en algún pasillo o a la salida de alguna comisión, nos ha reconocido este trabajo que nosotros hacemos también como periodistas, y desde ya ese es un gesto que muy pocas veces uno lo cuenta. Así que gracias por su tiempo. Bueno, gracias a usted. Por favor. Y que tenga muy buenos días. Bueno, hasta luego. Bueno, escuchábamos al senador
Daniel Lovera, el senador de La Pampa, quien es presidente de la Comisión de Trabajo, dijo cosas muy fuertes y algo que es cierto, que no se escucha y que tal vez tiene que ver, esta afirmación que yo digo fue categórica, tal vez duele conquistar derechos en un mundo que se proponía cercenárselos a los trabajadores en nombre de la pandemia. Y esto es categórico, ¿por qué? Porque muchos especulaban, incluso analistas internacionales, que era el mejor momento para achicarle el salario a los trabajadores, para reducírselo, para ampliarle las jornadas de trabajo, para generar situaciones de contratos chatarra o contratos basura, como fue la década del 90, para aquellos que no tuviesen una obra social, para que mayoritariamente sean empleados de una empresa que están vinculados a la misma solo a través de lo que puede ser una facturación que haga en su condición de monotributista, hasta tanto llegue a la situación de estabilidad laboral. Esto no es menor, porque podemos entender por qué duele a algunos que se haya aprobado esta ley, que ni más ni menos, también otro de los aspectos que ha rescatado incluso la diputada Vanessa Siley, en su condición de presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, es que dio cifras ciertas, y así lo aclaró todo el movimiento obrero. En cada oportunidad que las leyes laborales fueron contrarias a los trabajadores, nunca se generó un puesto de empleo. Siempre hubo más flexibilización. Y esa más flexibilización iba contra los intereses de trabajadores. Cuanto más trabajadores conveniados había, mejor eran las condiciones de trabajo y el salario de esos trabajadores. Terminemos con esas mentiras. Terminemos con la mentira de que acá no va a haber trabajo porque se exige algún derecho. El trabajo se consigue cuando se ponen las pilas y la economía a funcionar. Y cuando la economía funciona, incluso lo han dicho algunos empresarios, podemos discutir y decir que una tarifa es cara para poder tener la empresa en funcionamiento. Ahora, si no hay producción, no hay trabajo y no hay consumo, no hay nada. Después, los puntos porcentuales se pelean. Bueno, hemos llegado hasta aquí en este ciclo de entrevistas del canal del diario digital Conclusión. Y tanto Sebastián Moreno y Aldo Batizaco te dicen, nos vemos en el próximo capítulo. Chau.